Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 9, donde dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El apóstol está aquí explicando por qué causa el don de profecía cesará. Esta no hace otra cosa que descorrer parte del velo que cubre todo plan de Dios y su cumplimiento también final. Las profecías no hacen otra cosa que revelar fragmentariamente la verdad de la salvación y por consiguiente cada punto particular de este gran hecho. Para conocer un punto, es decir, cada parte de la profecía, también es necesario conocer el todo de ella. El apóstol está haciendo referencia al tiempo en que la epístola se escribe, ya que en el Nuevo Testamento no estaba completado. Por tanto, la profecía era habitual en aquellos días. Es por eso que Pablo está hablando de un mensaje en parte profético que concluirá. El conocimiento era también parcial y aumentaba a medida que se complementaban los escritos bíblicos del Nuevo Testamento. Pero sea cual sea el entorno temporal y la revelación que se comunica, la profecía es todavía parcial, incluso cuando el texto bíblico esté completado, puesto que el cumplimiento profético y la realidad del plan de Dios será siempre superior a cuanto se anuncia como un atisbo de la realidad. Continuará con el versículo 10, donde dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí el texto reviste una cierta complejidad en la interpretación de lo perfecto que viene o que vendrá, ya que algunos interpretan esto asimilando lo perfecto al canon bíblico, considerando dos de las interpretaciones de lo perfecto. Se puede asumir así, por ejemplo, referido al canon bíblico. Llegaría el momento en que en el Nuevo Testamento estaría completo y ya no habría más revelación. Esto haría inoperante los dones de profecía, y esa interpretación en cuanto a profecía podría entenderse como correcta, ya que no puede añadirse nueva revelación a la existente. Pero note que el problema está en el conocimiento, como señala el versículo 9, ya que los creyentes después del canon tendrían más conocimiento que hombres puestos para enseñar en la Iglesia en tiempos anteriores al canon del Nuevo Testamento, como podría ser los colaboradores de los apóstoles. Es decir, los que de este tiempo tendríamos más conocimiento porque tenemos también más revelación. Y esto hace dudoso que la correcta interpretación de lo perfecto sea el canon bíblico, referido a la venida del Señor. Sin duda alguna, lo perfecto se manifestará en toda la dimensión cuando el Señor recoja a su iglesia, ya que conoceremos entonces cómo somos conocidos. En ese momento, todos los dones dados para la edificación y consolidación de la Iglesia dejan de ser dones vigentes porque se habrá alcanzado ya la perfección. Una postura que interpreta lo perfecto como referencia a la segunda venida ha favorecido, como se acaba de decir, la primera de las posiciones que se han referenciado anteriormente, ya que interpreta lo perfecto como referencia al canon, evitando por otro lado usarlo como justificación para el cese de los dones, pero convierte en menos conocedores y por tanto más
inmaduros a creyentes de los tiempos apostólicos anteriores en el canon del Nuevo Testamento, en comparación con los actuales. El conocimiento acabará en la segunda venida, ya que los creyentes prosiguen hasta entonces en el camino de la madurez espiritual, hasta el encuentro final con Cristo, donde alcanzarán lo perfecto. La conclusión es que lo perfecto debe de ser considerado como una referencia a la segunda venida, pero esto, por lo que antecede, no da pie para considerar operativos absolutamente todos los dones en base a la utilidad para los que fueron dados. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Comienza diciendo este versículo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Aproximándose al final del párrafo sobre el amor y la superioridad de él en relación con los dones, el apóstol recurre a un ejemplo personal basado en el comportamiento de la persona, refiriéndose al pasado de niño a hombre. Nótese que el niño tiene nociones imprecisas de las cosas y su actuación y razonamiento se ajustan precisamente a ello. Por otro lado, el adjetivo se usa para referirse a niñez, en la etapa de niño pequeño. Note que éste habla como es propio de un pequeño, como corresponde al conocimiento que ha alcanzado. Es por eso que si habla como un niño pequeño, también piensa de la misma manera, ya que su cerebro no ha llegado a la madurez, pensando en la inmadurez que no es propia de un hombre adulto. E igualmente, el modo de juzgar también las cosas es natural de un pequeño. Sigue diciendo este versículo: mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Note cómo el contraste se establece con la forma en que es propia a un adulto, es decir, un hombre maduro. Al alcanzar esta situación, deja de comportarse ya como un niño. Por otro lado, el creyente alcanza madurez espiritual y lo hace en la medida en que va profundizando en la Escritura y la aplica también a su vida personal, como así nos enseña Efesios capítulo 4 y los versículos 11 al 14. El cristiano debe de avanzar en este desarrollo. Hebreos capítulo 5 y versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este ejemplo es lo más apropiado para los corintios, cuyo desarrollo espiritual revestía la forma de infantilismo o inmadurez. Y aquí en esta primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 2 y 3, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La madurez completa se alcanza en la venida del Señor, y el mismo apóstol afirma que va progresando, cuando dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya conseguido la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Unos de los más graves problemas es una iglesia donde los creyentes poco formados pueden influir en la marcha de la congregación, ya que los niños en Cristo desean destacar y lo hacen sobre los demás, y también suelen hacer, como en el caso de los corintios,
partido en la congregación y se hacen seguidores de los líderes que consideran como los más grandes y causan perturbaciones en la buena marcha de la Iglesia. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Comienza diciendo este versículo: ahora veo por espejo oscuramente. Note que el estado perfecto ocurrirá y lo hará en el futuro. En él alcanzaremos la visión plena, ya que el objeto del verbo ver aquí es Dios mismo y su plan de salvación y de gloria para nosotros. En el tiempo actual, a pesar de la Escritura como revelación de Dios, no se alcanza la visión plena. La profecía revela las glorias futuras que son conocidas ahora con limitaciones, como por medio de un espejo. En tiempo de Pablo, los espejos consistían en un disco de metal, bruñido, siendo mucho más imperfectos que los actuales, ya que las imágenes reflejadas en ellos no tenían una extrema precisión y se observaban como oscurecidas, sin la debida claridad. Los que se fabricaban en Corinto eran de los más perfectos. Con todo y eso, limitaban la precisión de lo que se reflejaba. Y en el caminar actual se sostiene en la fe, que espera el cumplimiento de las promesas anunciadas en las Escrituras. El detalle de todo lo que esperamos, aunque preciso, es un tanto difuso, sin que lo anunciado sea la plenitud de aquello que vendrá. Por esa razón, dice, por fe andamos, no por vista. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Pablo utiliza aquí para referirse a lo que vemos ahora el sustantivo literalmente enigma, algo que no está expresado o manifestado con claridad, una expresión oscura que tiene que ser descifrada para entenderla plenamente. La imagen en el espejo es la que se forma en el alma del profeta mediante la revelación del Espíritu, en el momento de la visión y por medio de la cual revela el pensamiento divino. También es la expresión en forma de enigma, que se traduce también como oscuramente. El profeta debe de hacer un esfuerzo de concentración para expresar lo que ha sido revelado, tratando de comprender ellos mismos el significado de lo que habían recibido. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 10 y 11 dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sigue diciendo este versículo: mas entonces veremos cara a cara. Sin embargo, note que el velo que hace difusa la imagen será retirado y entonces veremos, como dice, cara a cara. Es decir, sin que entre en la realidad y la persona haya ningún obstáculo que nos permita identificarla en toda la extensión con claridad, ya que al modo fragmentario, sucesivo, analítico y discursivo de nuestro conocimiento actual se opone el carácter intuitivo, completo y perfectamente distintivo del conocimiento futuro. Sigue diciendo este versículo: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El conocimiento presente es un conocimiento parcial, aún con la revelación bíblica. El conocimiento pleno se alcanzará
en la venida del Señor. Lo que esperamos será percibido y también gustado en la dimensión plena, sin que nada limite experimentar la realidad. Por otro lado, el verbo expresa la idea de aprender a conocer, es decir, indicando el efecto y el progreso propio del futuro. Entonces será un conocimiento totalmente asimilado, puesto que el objeto del conocimiento está presente delante del que lo examina, por lo que el conocimiento es definitivo. Ahora bien, note que no se trata de un conocimiento intelectual adquirido por una determinada revelación, sino el pleno y absoluto de esa relación totalmente personal. Iluminado lo que se espera por la plenitud del sol de justicia en su venida, ya que los dones que enorgullecían a los corintios tienen una importancia limitada frente a la gloriosa perfección que se espera. Note que no es estéril ni inútil el trabajo actual con ellos. No es de poca cosa la fe que descansa en las promesas venideras, pero no serán los dones ni la virtud de la fiel esperanza los elementos esenciales del carácter cristiano, sino la certeza de la realidad que nos permitirá conocer y también comprender lo que ahora está oscurecido. Continúo ahora con el versículo 13, el último ya de este capítulo 13, donde dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Comienza diciendo este versículo: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Note que el apóstol concluye el párrafo sobre el amor, refiriéndose a la permanencia de las llamadas virtudes teolegales. Por otro lado, el uso del pronombre bubi, que equivale actualmente a ahora, al presente, aunque también significa ahora bien, induce en cierta medida a entender la temporalidad de dos de las virtudes, la fe y la esperanza, de manera que la interpretación sería que éstas desaparecerán en el tiempo que llegue lo perfecto, que, como se ha considerado anteriormente, tiene que ver con la segunda venida, para que el amor permanezca eternamente, que es un atributo de la naturaleza divina del que somos participantes por la presencia trinitaria en nosotros. Y no es que la fe vaya a ser sustituida por la visión y la esperanza, por la posesión en forma total, absoluta, definitiva y momentánea, quedando desde el tiempo de retorno de Cristo, a perpetuidad solo el amor. Como se observa en la traducción interlineal, más arriba, lo más preciso al traducir el texto es una equivalencia dinámica sería, por ejemplo, lo permanente es pues fe, esperanza y amor, estas tres cosas juntas, pero la más excelente de ellas es el amor. Y no es que en alguna de ellas concluya, sino que las tres permanecen siempre, pero de entre ellas la más elevada es el amor. Sigue diciendo este versículo, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las tres virtudes van coaligadas inicialmente en la vida del creyente, como por ejemplo señala Romanos capítulo 5 versículos 2 al 5, Gálatas capítulo 5 versículos 5 y 6. Hay algunos versículos más, pero con esto es suficiente. La fe permanecerá eternamente, puesto que lleva a no tener nada propio para recibir perpetuamente la provisión reveladora de Dios. Además, la fe impulsa la vida de dependencia del creyente en relación con Dios, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Vivir en la fe significa la expresión de una vida que obra consecuentemente con esa misma fe, como asimismo nos enseña Santiago capítulo 1 y los versículos 14 al 26. Si se trata de una verdadera resurrección espiritual después de una muerte al pecado y a la ley, tiene que manifestarse en un modo de vida que obra de forma diferente a la antigua forma propia del hombre natural. Esa fe da consistencia y también firmeza a la vida, cuando dice: no que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 24. De igual modo, la fe en el Hijo de Dios es medio de compromiso, ya que los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Note que la fe produce el compromiso del discipulado que, como Cristo, renuncia a todo porque vive a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esa vida de dependencia absoluta del programa de Dios individual y colectivo no se extingue, sino que eternamente estará presente para la dinámica de la vida de los creyentes. Glorificados en la presencia del Señor estaremos siempre pendientes del programa que Dios presentará para nosotros. Además, si la fe fue el instrumento para la justificación y si ella misma es también la razón dinámica de la santificación en el segundo estado de la salvación, no puede dejar de serlo en el tercero, que es la glorificación. Este tercer nivel en la salvación no concluye jamás, glorificados eternamente para disfrutar de la herencia de los santos en luz. Del mismo modo ocurre con la esperanza. El error que conduce al pensamiento de que la esperanza concluirá con la realidad se centra en que muchos creyentes esperan algo, como en figura de la gloria es, por ejemplo, la ciudad celestial, de modo que presenta esta, la esperanza se extingue, pero la esperanza cristiana es Cristo mismo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Por tanto, esta gloriosa esperanza permanece eternamente, y nadie llegará a la posesión de la infinita grandeza de Dios, de manera que, en cada instante de su gloriosa presencia, esperaremos nuevas manifestaciones que revelen su grandeza. Y es que por esta razón la esperanza no se extingue, sino que junto con la fe y el amor permanecen eternamente. Sin embargo, hay una gradación entre ellas, y el apóstol afirma que de las tres, la mayor de ellas es el amor. Un solo ejemplo basta para entenderlo, cuando dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5 versículo 6. El amor complementa e impulsa la fe y es base también de la esperanza. Pablo está enseñando que las cosas más importantes no son tanto los dones, sino las virtudes de la fe, la esperanza y el amor.
y de todas ellas especialmente el amor. Y voy concluyendo con esto. Cuando podamos ver completamente a Jesús, no como una imagen reflejada muy mal, la necesidad de los dones se habrá desvanecido y entonces los dones pasarán. Los dones del Espíritu Santo serán apacados por la presencia inmediata de Jesús, ya que cuando el sol sale, apagamos las luces más débiles. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que piensan que Jesús es la imagen de una estatua, o de una foto, o de una medalla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esas fotos, esas estatuas y esas medallas son de una persona que sirvió de modelo, y luego hasta le hacen a esa medalla, a esa foto o a esa imagen una reverencia, y nótese que ha sido hecha por los hombres. Amigo y amiga oyente, lo más importante ahora en tu vida es que tú tengas comunión, que dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados. No tanto en qué aspecto tiene ahora Jesucristo, ya que hay muchas personas que aún todavía lo tienen y lo tienen en una cunita como un niño pequeñito y lo ponen incluso en la cama o en el recibidor de casa. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, que si tú todavía no has recibido a Jesucristo en tu vida como tu único Salvador, pues ahora yo te invito a que tú puedas hacer una oración de fe para que llegue ese día en el cual tú puedas verle cara a tu Salvador. Pero para ello es necesario que ores y le recibas en tu corazón. Ora conmigo, allá donde estás, y di: Señor Jesucristo, quiero pedirte perdón por haber adorado a fotos, a imágenes y medallas que pensaba yo en mi mente que eras tú. Te pido perdón por todos mis pecados y todos los delitos que he cometido. Ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Y sé que un día te veré cara a cara. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.